Sean todos bienvenidos a este video informativo sobre el trabajo por tiempo definido. A mi lado tengo a la licenciada Alexandra Álvarez. Mi nombre es Alexandra Álvarez Pinzón, tengo licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Latina de Panamá. También tengo una especialización y maestría en docencia superior, también por esa misma casa de estudio. Y tengo también una maestría en Derecho Administrativo, otra maestría de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, INED, en Nicaragua. Y también tengo una maestría de Derecho Procesal de la USMA. Ahorita mismo estoy en curso en un MBA con máster en administración, combinado con recursos humanos y con un diplomado en relación al coaching y manejo de neurolingüística. Así que de alguna manera u otra tengo que ver con este tema en particular. Bueno, profesora, dígame para usted y qué entiende sobre los requisitos esenciales para que el contrato por tiempo definido sea válido aquí en Panamá. Bueno, realmente son dos. Siempre deben de tener como elementos esenciales que, uno, que sea personal, por ser personalísimo, y que exista una subordinación. Estamos hablando de una relación contractual entre el empleador y el trabajador. Ya cuando vemos esta parte de subcontratos o de otras empresas involucradas que prestan estos servicios, entonces ya no estaríamos hablando de un contrato como tal como laboral, porque ya sería un contrato civil o mercantil. Otra cuestión que también tiene que ser uno de los requisitos esenciales para ello es que debe existir una subordinación entre el empleador con el trabajador. El empleador tiene que dar una dirección y demás para poder entonces darle la guía al trabajador de lo que debe de realizar en sus labores cotidianas. Son los elementos esenciales. Bueno, licenciada, en Panamá los contratos por tiempo definido tienen que tener unos parámetros comunes para que sea válido aquí en Panamá. ¿Usted me los podría mencionar, por favor? Claro, uno de los parámetros que uno tiene para este tipo de contrato tiene que ser por escrito. Entonces, dentro del Código de Trabajo te establece cuáles son realmente estos requisitos que tienen que cumplir el contrato de trabajo. Uno, que tenga la capacidad. Dos, que tenga el objeto. Tres, que tenga el consentimiento. Y cuatro, que también tiene que tener la forma y el contenido. Bueno, licenciada, para seguir con el tema, quiero que me hable de la capacidad, que es uno de los requisitos comunes para que el contrato por tiempo definido sea válido aquí en Panamá. Bueno, de la capacidad estamos hablando de la actitud de la persona de forma legal. ¿En qué sentido? Dentro del Código de Trabajo podemos subdividirlo como de la siguiente manera, que sería por la edad, que sería por la salud física y mental, y también debe ser por la nacionalidad. En la edad, bueno, como bien saben, en el Código de Trabajo se habla de ciertas excepciones con la edad en referente a ciertos trabajos que puedan realizar menores de edad. Pero recuerden que existe la ley de protección integral de los derechos de los menores de edad, que fue creada en el 2022, si no me equivoco. Muchos de esos puntos fueron derogados a través de esa ley. Por eso hay que tener mucho cuidado en qué lugar sí y en qué lugar no. Claro está, lo establecen como para actividades agrícolas, domésticos, y también tiene que ver también el sector donde reside, que tienen que ser trabajos que no puedan ser nocturnos y que tengan que tener ciertas características para ello, pero salvaguardando el interés superior del niño, que serían sus derechos fundamentales. Entonces, ¿qué hablamos también de la salud física o mental? Como ustedes saben muy bien, con referente a la inclusión, nosotros hemos tenido en diferentes instituciones, tanto estatales y también como empresas privadas, que han realizado este tipo de inclusión para poder incluir personas que tengan alguna condición física o mental, puedan dar ciertas funciones de cargo. Y con la nacionalidad sabemos que todos los panameños tenemos derecho al trabajo. Sin embargo, existe una sección de los permisos que otorgan a los extranjeros por parte del Ministerio de Trabajo. Y ya como bien sabes que esta partecita tendría que estar regulada conforme a lo que establece el Servicio Nacional de Migración en conjunto a Mitrade. Una consulta, ¿los extranjeros tienen la potestad de tener el contrato por tiempo definido? Sí, definido dependiendo de cuánto tiempo tienen su permiso. Por ejemplo, hay permisos temporales y hay permisos definitivos. Para estos permisos definitivos, entonces tendrían que hacer el acceso a poder
emitir una resolución de migración para declarar su permanencia definitiva para luego llevar esta misma resolución o decisión ante sería la Dirección Nacional de Cedulación para que pueda emitir lo que conocen como el carnet residente permanente. Muchas personas dicen que es una cédula de extranjero. No. Cuando uno va a ver el documento de identidad, claro está, establece que es un carnet residente permanente. O sea que ya, con el carnet ya entonces puede tener un trabajo definido. Indefinido puede tenerlo. Puede tenerlo indefinido o definido, cualquiera de los dos. Ya definido sería con aquellos estos trabajadores que tienen su permiso por un tiempo. Que son temporalmente. Exacto, estipulado. Entonces hay que también tener un estudio de eso previo a hacer la contratación. Y bueno, además de esto, de la capacidad tenemos el consentimiento. El consentimiento es más como la oferta de dar y aceptar, que sea perfeccionado con lo que hayan estipulado dentro de los parámetros del contrato. Está el objeto. El objeto sí ya habla de una parte de que el subordinado, que sería el trabajador, tiene que prestar esos servicios pactados. Y está también la obligación de dar el pago o la remuneración por parte del empleador, que sería la obligación de dar. O sea que estamos hablando de dos obligaciones para ambas partes, la obligación de servir y la obligación de dar. ¿Cuál es la forma y el contenido que debe tener el contrato por tiempo definido personal? Una de las partes esenciales de esto es que tiene que ir por escrito. Entonces hablaríamos de forma y contenido. Entonces comenzando que tiene que haber descripción del trabajador. ¿En qué sentido? Que tiene que tener su nombre completo, su nacionalidad, su edad, sexo, estado civil y su domicilio y el número de cédula de las partes. Entonces, cuando es una persona jurídica, que es el empleador, sí tiene que contar con las descripciones que tiene esa persona jurídica ante la inscripción de registro público. ¿Qué quiere decir eso? De que tiene que contener los datos de la persona natural que lo representa y los datos de la persona jurídica, que estaríamos hablando con los datos que se extraen en la inscripción de registro público de esa sociedad, fundación. Entonces también se tiene que establecer el nombre de las personas que viven con el trabajador y el nombre de las personas que dependen de él. ¿Okay? Después se tiene que hablar de una determinación específica de los servicios convenidos y de las modalidades referentes a ellos acordados para su ejecución. Entonces también se tiene que establecer lugar o lugares de servicio con la dirección exacta. La duración del contrato, que como este caso es definido, se tiene que establecer su principio y tiene que establecerse su fin. Y la duración y división de la jornada de trabajo, que eso más adelante se podría tocar en el sentido específico que hay ciertas jornadas de trabajo. Están las ordinarias, que en esas ordinarias hablamos de una jornada diurna, nocturna y mixta. En las jornadas diurnas se comienza a tocar desde las 6 de la mañana a 6 de la tarde. Las jornadas nocturna sería de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana y la mixta sería una combinación de ambos. Pero esa duración y ese horario en específico se tiene que considerar dentro del contenido del contrato de trabajo. También se tiene que colocar el salario, la forma de pago, el día y el lugar de pago. Ahí se tiene que establecer si es un pago a través de cheque, se tiene que establecer si es un pago a través de ACH, indicar el nombre del banco que se va a dirigir ese pago, hasta el número de cuenta y el tipo de cuenta, que puede ser corriente o ahorro. Entonces, esto también se tiene que colocar el lugar y la fecha de la celebración del contrato. ¿Y por qué eso es muy importante, colocar el lugar y la fecha del contrato? Porque realmente ahí se va a ver por mitad del cuál es la jurisdicción y competencia que debe de tratarse el caso. Si vamos a hablar de un contrato que fue celebrado en la provincia de Chiriquí, entonces ahí se tiene que tener ciertos parámetros en el sentido de cómo se puede atender ese contrato. Muchos rangos del salario mínimo y ciertos servicios se establecen por sectores. Y por zona. Exacto, por zonas, y por esa razón es muy importante colocar en qué lugar fue celebrado el contrato.
porque de lo contrario, ¿cómo Mitradel o cómo la persona podría dirigirse para reclamar algún derecho? Para que un contrato sea por tiempo definido, ¿cuáles son uno de los requisitos más importantes? Bueno, uno, que corresponde a servicios no permanentes. Dos, de que debe de tener un tiempo estipulado. ¿Este tiempo cuánto varía? Puede variar según lo que acuerden las partes, pero sí tiene que tener un inicio y tiene que tener un fin. En cambio, los indefinidos son lo que corresponde a que sí tiene una fecha de iniciación, pero no tiene una fecha de finalización. Por eso es como la diferencia entre ellos. Y tres, debe ser escrito con los parámetros que ya te había comentado en la respuesta anterior. ¿Qué debe de ser servicios no permanentes? Hablamos, por ejemplo, algo que puede ser temporal, como cubrir una licencia de maternidad, o puede ser unas vacaciones, y así sucesivamente podríamos hablar de ciertos ejemplos que puedan categorizar ese tipo de trabajo. Licenciada, en el caso que un contrato por tiempo definido, el trabajador esté trabajando y se vence el contrato, ¿qué pasa en ese entonces? Bueno, en ese caso existe en el artículo 77 del Código de Trabajo de Panamá un escenario que se llama causa de la transformación, que casualmente para estos casos en concreto, por casualidad tiene todos los parámetros ahí descritos, cómo se puede vincular esos casos para una causa de transformación, en el sentido que va a pasar de un contrato definido a un contrato indefinido. ¿Por qué? Porque están hablando de que ese trabajador está haciendo las mismas funciones con las mismas características que habla desde el primer contrato, y sigue, pese a que está vencido, el contrato sigue haciendo las mismas características mencionadas en ese contrato. ¿Sería una transición automática? Exactamente. De igual forma, hay otra causa en esa transformación, para evitar entonces esta parte del juega vivo de las empresas de utilizar esa figura de tiempo definido cuando realmente está tratando al trabajador con un contrato indefinido, repitiéndole varias veces. Varias veces el mismo contrato el para mismo que... contrato definido. Exactamente. Una cuestión doctrinal que lo indica el libro de Oscar Vargas, que habla que en efecto para esa excepción de esa causa de transformación sería es que si tú me cambias las funciones, ya estamos hablando de otra situación, en el sentido de que de repente yo estaba haciendo el trabajo de oficinista como asistente administrativo durante un tiempo definido, vuelves y me haces un contrato de tiempo definido para ser archivadora. Entonces ya estamos hablando de, a pesar de que son oficinistas, son funciones diferentes. Entonces allí sí se pierde el sentido de esa causa de transformación, porque ya le estás variando las Porque ya le varían las funciones al contrato anterior. Por lo menos si la persona tiene una secretaria y entonces la delegan como supervisora, ya el contrato no sea igual tampoco. Bueno, recuerda que cuando ahí sí se tiene que evaluar cuáles son las características, si era definido o indefinido en ese sentido. Para eso existen las relaciones contractuales, en el sentido de que si quieren hacer una adenda para poder hacer el cambio de alguna de las cláusulas o objetos, también es válido. Licenciada, ¿qué consejo le daría a los empleadores para redactar los contratos por tiempo definido? Tanto para empleador, tanto para trabajador, el nombre de la persona debe estar completo, tal cual como está en su documento de identificación personal. Otra cuestión es que tiene que contener los números de acuerdo a lo que se establece a su cédula de identidad personal o carnet residente permanente. Otra cuestión muy importante, uno tiene que utilizar mucho es los datos que contiene el registro público cuando hablamos en el empleador con las personas jurídicas. ¿Por qué? Porque tiene que contener el nombre tal cual y su folio electrónico como está inscrito en registro público. Por lo general les digo que tengan a mano el certificado de registro público de la sociedad o de la fundación interés privado. Exactamente. Otra cuestión, es importante colocar tanto en letras y números la cantidad del pago, ¿sí? Porque tiene que estar correcto. Según el Código Civil, para una forma de interpretación del contrato que también se puede agarrar de forma análoga a este ámbito laboral, es que si existe un error en dígito, se tomará
como prioridad lo que se haya indicado en letras, porque en teoría en letras no puede haber un error de dedo, como puede pasar con los números cuando uno coloca los números del pago. También establecer el lugar donde se va a hacer la celebración del contrato y también el lugar de trabajo. Este lugar de trabajo tiene que tener no direcciones ambiguas, tiene que tener una dirección completa que incluya provincia, distrito, corregimiento, sector, urbanización o edificio, nivel e inclusive el local o el apartamento o el número de oficina, o en este caso también puede ser de que sea una urbanización y esté en una casa o un centro comercial que tiene que establecer entonces el nombre del CPH tal cual como corresponde, porque es muy importante establecer los datos completos y correctos. Bueno, licenciada, quiero darle las gracias por su tiempo para atenderme y por todo su conocimiento. ¿Hay alguna cosa que usted quiera adicionar? En todos lados debemos de saber cuáles son nuestros deberes y cuáles son nuestros derechos. Qué mejor manera de vez en cuando darle una leidita al Código de Trabajo para ver nuestros alcances y demás. Ese es el consejo que le daría a cualquier trabajador e inclusive empleador para no ocurrir en alguna falta. Un sinnúmero de puntos que podemos ver y establecer, pero sería muy importante que no dejen pasar por alto la salud del trabajo, porque prácticamente parte de nuestra vida nos pasamos más en el trabajo porque pasamos descansando y nuestro horario libre entonces es para nuestras familias o para nuestros estudios o para cualquier actividad. Entonces, qué mejor manera de proteger tu trabajo de esa forma de que puedas saber. Y si no lo saben, con gusto lo pueden investigar con la Dirección Nacional de Salud Ocupacional, que mantiene la Caja de Seguro Social, e inclusive Mitradel también tiene ese cierto consejo que puedan darle tanto al empleador y también al trabajador. Bueno, profesora, muchas gracias por su tiempo y gracias por su experiencia. Con gusto. A la orden siempre.